tratando de todas maneras, está buscando por abajo, está buscando por alto la manera de cómo poder pues empatar este encuentro. Antes ahí pues ante esta muy bien parada defensa del equipo de Jocotense, pues ahí nos marca ahora el referee que llega a este jugador ahí a buscar en la disputa del balón, el 18 contra el 8, y pues nos indica ese codito arriba, y por lo tanto pues es un tiro libre peligroso. Ahí con esta jugada puede empatar el Deportivo Pichiquil, Leonel. Rafa Ramírez detrás del balón. Era un Audín Xcotoyac el que cometió la falta. Ahí el jugador Jocotense. Jocotense entonces está ganando la serie 1-0 hasta el momento. Minuto 18 con 40 segundos. Le va a pegar Rafa Ramírez. Le pegó, levanta centro. Atento estaba la zaga del cuadro Jocotense. Reacciona. Fácil ahí para Xcotoyac. No quiere perder tiempo. Xcotoyac levanta centro. Cuidado porque puede picar para ese balón. Ahí estaba la zaga del cuadro del equipo de Pichiquil. Es un saque lateral, sí señor. Saque lateral a favor del cuadro. El equipo de Deportivo Ailón de Pichiquil de Aguacatán, señor. A cobrar de manos, va a jugar Tevez, sí señor. Tevez. El número 10 del cuadro de Pichiquil. Deportivo Ailón de Pichiquil juega rápidamente de manos. Va a tratar de hacer daño ahí. Otra vez regresa con Tevez. Pedían una mano. Así que señoras y señores, se viene un saque lateral a favor del Deportivo Jocotense según la información. Así que saludos cordiales a toda la gente linda. Minuto 19 con 30 segundos. Así lo está indicando el cronómetro en estos momentos. Eso, y vamos ahí a aprovechar entonces también, porque los amigos ahí están también activos, y Claribel Argueta dice que quiere saludar a sus hermanos Albert y Wilson y su cuñado Gumer. Dice, no sabemos si es un saludo normal o están jugando los muchachones, pero de repente, Leonel, vemos si Albert y Gumer andan por ahí en las nóminas, ¿verdad? Ahora si no, pues seguramente es un saludo normal, pero gracias a Claribel Argueta por estar ahí en sintonía de Tivisac. En este momento el equipo de Jocotense está arriba en el marcador gracias al gol del jugador con el número 97 al minuto 5. El Deportivo Ailón de Pichiquil pues aún está tratando, y se ha terminado el primer tiempo, Leonel. Correcto, ha terminado el primer tiempo, y entonces de una vez dice el profesor Manuel Vázquez, y el tiempo ya no lo anunció, profe, o sea que están jugando 20-20, se pusieron de acuerdo con los capitanes, así que no hay ningún problema ahí para que lleve el control. Va a venir una permuta entonces. Hay un cambio entonces, puede hacerlo, dice, va a salir entonces del terreno de las acciones este jugador tipazo, este jugador número 26. Imagino alguna lesión ahí, este jugador William López. Ingresa al terreno de las acciones el número 14, Juanito Mejía. Y también se va Juanito Lucas. Y va a ingresar el número 18, Gaby Gol. Esto juega como Pedrito Altán ahí. Tiene mucha habilidad, el técnico lo sabe. Es un pescador, lo vimos en el primer tiempo. Gaby, mucho talento. No tiene mucho físico así para echar peso, pero sí tiene mucha técnica este jugador Gaby Gol. Eso hay que decirlo, lo vimos ya hace unos momentos. Así que esos son los cambios que hace ahí el profesor Ailón Lech. Así que vamos a ver qué nos separa. Así que el técnico hace los dos cambios respectivos en este segundo tiempo. Ahí suplicamos a la junta directiva también venir por acá para indicarnos cómo va a ser la premiación respectiva. Ahí para los capitanes también, quienes van a recibir ese premio de primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Ya sabemos quiénes son los primeros. En este caso el tercero y cuarto lugar. Y ahora aquí todavía no sabemos quién será. ¿Quién será el campeón? Y arranca nuevamente el segundo tiempo. Lo están ganando el cuadro jocotense. El cuadro jocotense, sí señor. El Jocote. Jocote Marañón, Jocote de Corona. ¿Qué diferencia hay entre jocotales y jocote? Jocotal es el palo y el jocote es la fruta, Viene saliendo con todo, así que saludamos a la gente linda que nos está observando a través de TV Sac, señor.
Saludos cordiales ahí a la gente linda allá en el barrio San Sebastián, nos está observando. En el barrio San Francisco también hay mucha gente prendida. Ahí saludamos a Río Blanco, Zacapulas, cuando no. Mejor no hablo, dijera Mardi. Va a salir jugando el cuadro del equipo jocotense. Ahí de cabeza responde la Zanga, le pegó con todo el número 13, dice el referee municipal que es. Balón termina ahí en su costado. Es un saque de meta, sí señor. Vámonos a jugar saque de meta a favor del cuadro de Pichiquil. Juega rápidamente el mono, para allá está. Davis, que perfecta combinación con el número 16. Antes aparece ahí la marca, le está metiendo cuerpo. Pero responde con todo Audín. Cuidado porque mandó un balonazo fuerte y fácil ahí para el guardameta. El mono, sí señor. Está quedando con ese balón, despeca rápidamente. Ahí ya está quedando con el cuadro de Jocotales. Armando buena jugada, sí señor. El número 5 va a tratar de hacer daño. Ahí era Omar el que metía presión, pero termina regalando con todo. Ahí el capitán está tratando de hacer daño, sí señor. A despejar con todo Tevis, que le mete balonazo ahí. Cuidado porque viene Gaby Cole, que acaba de ingresar. Gaby, que tiene potencia, lo había dicho, le pegó con todo Gaby. Ahí solo mandó el técnico a pegarle como sea ese balón y ya está respondiendo, solo que en esta ocasión no como él quería, pero Aixo sí trata de pegarle, tratar de anotar el empate para ir a la tanda de penales, sí señor. Juega rápidamente este jugador Mardoqueo Ishkotoya, que manda ese balonazo. Tiene que salir el mono, sí señor. Allá viene el mono, que nada más observa cómo ese balón terminó yéndose a un costado, sí señor. Es un sí señor por el caminado. Ahora entiendo por qué le dicen el monito. Vamos a ver entonces. Saludos cordiales ahí a la tierra de Santa María Parrashtut, y nos están visualizando también. Así que venimos a hacer un poquito de bulla, dijo la señora, pero me gusta esa bulla. Y viene saliendo con todo el cuadro del equipo de Pichiquil, pero hasta ahí llegó, señoras y señores. El partido está más emocionante que nunca, lo está ganando el cuadro jocotense desde el primer tiempo. Un golazo ahí del jugador 97. Arreguita, y vamos a los saludos. Por supuesto, y saludamos ahí a Us Ovaldo, que nos dice, bueno, saludos brother, dice, buena transmisión, estoy viendo desde Maryland, allá en Estados Unidos, y saluda a toda la gente linda de Parrashtut, dice, así que de parte de Us Ovaldo, el saludo para toda la gente de acá de Santa María Parrashtut, allá nos sintoniza en Maryland, Estados Unidos. Saluditos cordiales, entonces, estamos llegando ya, pues casi... Bueno, hemos terminado ya el primer tiempo y ahora es ya el momento en el que los técnicos empiezan a hacer sus movimientos, porque de alguna manera saben que el gol para el equipo jocotense le está dando el campeonato, digámoslo de esa manera, en este torneo corto de una cuadrangular, pero no les es suficiente, porque en cualquier momento el equipo de Pichiquil pues puede empatarle, ¿verdad? Entonces así es el fútbol, Lionel. Correcto, y el profesor Raylonglish ahí sacó al jugador Domingo como el Papas, el número 16 se fue. Ingresó Eduardo López con el número 21 a meter toda la carga al cuadro del equipo de Pichiquil. Sabe que esto no hay mañana y hay que responder con goles, sí señor. Lo único que marcaría la diferencia son los goles. Así que Eduardo Ishkotoya, que está ahí colocando su balón, no tiene prisa. Sabe que el tiempo está jugando a su favor. Ahí viene Mardoqueo. Así que saludos cordiales ahí a toda la gente linda que nos sigue observando. Saludamos también a todos los abuelos y las abuelas que también continúan observándonos a través de la distancia, sí señor. Saludos cordiales ahí también para el profesor Aceituno, dice por ahí, saludos cordiales. Entonces, ahí para Marvin Vázquez también. En la mañana venía un poco enojado, ahora creo que ya se alegró. Ahí va a jugar Gaby Gol. Vámonos a Gaby. El número 18 juega de manos rápidamente. Elegantemente la baja Tevis. Así como los grandes le pegó con todo ahí, pero ahí le pone el pecho también Mardoqueo Ishkotoyak. Y le dice a los muchachos, vámonos al frente a buscar
a buscar otro gol. Sí, señor, lo está ganando el cuadro jocotense. Va a tratar de hacer daño de cabeza, responde el cuadro Pichigil. Va tratando de armar, cuidado porque Gaby, este sí tiene talento, le quita la marca a todo el mundo. Atención, va a tratar de hacer daño. Es una combinación con el número 14, le pegó el guardameta. Xcotoyac se queda con ese balón. Tiene talento Gaby, gol. Así que saludos cordiales a la gente linda. Pichiquil como que está reaccionando ya en la recta final de este segundo tiempo. Sabe que no hay mañana y al técnico le dijo mucha. Me imagino, Iván, cuando jugamos, recuerdo que una vez fuimos a jugar con Marvin Vázquez allá en una de estas canchas, allá en la salida para Santa Cruz, y dice el técnico: mucha, el que no tenga gol le voy a regalar 200 quetzales. A veces hacen eso los técnicos para motivar a los jugadores. Y qué mejor motivación si sabemos que el segundo lugar se va a llevar 1,000 quetzales a casa y el ganador se llevará 1,500. Así que de alguna manera también, no solo lo moral, como lo mencionabas hace unos minutos, sino que también la cuestión económica te motiva, pues definitivamente. Pero eso lo veremos ya en lo que queda de este segundo tiempo, en lo que queda del partido. Y por supuesto volvemos a llamar ahí a los muchachos de la organización para que nos puedan indicar cómo se va a llevar a cabo la premiación, por favor. Leonel Urizar. Estamos en Santa María Parrashtut y pues gracias a todos los amigos que confían y a ese equipo técnico y de producción, porque a nosotros, Leonel, de pronto nos ven en las transmisiones, nos escuchan, pero detrás de esto hay un trabajo grande de camarógrafos, de controles, de quienes arman todo el equipo. Pero eso ya al finalizar, pues agradeceremos a este equipo que nos ha hecho posible esta transmisión el día de hoy también. Correcto, señoras y señores, se viene la recta final, así que inteligentemente están ahí buscando una táctica fija, y así manda los libros del fútbol, que cuando no llegas tocando buscan una táctica fija, y así lo está haciendo el cuadro del Deportivo Aguilón de Pichiquil, allá en la hermosa aldea de Huancatán. Sí, señor. Señoras y señores, se puede venir ahí un golazo, sí, señor. ¿Saben qué jugador se fue, mi amigo Iván? Fue Galindo, el jugador número 23, el anotador del tanto. Creo que se fue, le hace falta al técnico Ailón, y ya lo observamos porque este jugador era muy activo allá adelante. Pero vamos a ver cómo le responden los cambios. Va a jugar el número 6 detrás balón, le pegó con todo en la humanidad de los defensores. Cerca el cuadro de Pichiquil del empate, sí, señor. Señoras y señores, el cuadro de Pichiquil como que levantó los ánimos, como que diciendo: queremos ganar, pues. Y si no, pues de plano, pero queremos luchar hasta la última gota de sudor. Juegue, dice el árbitro Manuel Vázquez al jugador Mardoqueo Xcotoyac, que manda un balonazo. ¿Pero a dónde? No sé si es por tiempo o porque le pegó mal a ese balón, ¿verdad? Así que saludos cordiales. Gaby juega rápidamente con Tevis. Tevis se da la media vuelta, dispara, levanta ese balón. A ver quién reacciona. Ahí reacciona el cuadro Deportivo Jocotense. Viene rápidamente ese jugador número 21 que le pegó con todo. Cuidado porque el cuadro de Pichiquil se vino adelante, y parece, mi amigo Iván Santiago, que ya no está atacando Jocotense, se está arrinconando, así como lo hizo el Deportivo La Alejuela allá en Costa Rica. Y es que Antigua Guatemala juega con todo. El Capi estuvo cerca, muy cerca este jugador de poder anotar el empate. Vamos, todavía se puede, dice el técnico Ailón Ailesh, el encargado de traer este equipo. Y hay que felicitar a esos técnicos, Iván, porque no cualquiera da su tiempo. Uno puede decir: no, pues me voy con mi familia y todo eso, pero él dice: no, yo apoyo al deporte y quiero estar con ustedes hoy 1 de noviembre, donde muchos están ahí en el cementerio, otros con la familia comiendo whiskyles y todo eso, pero él dice: no, yo quiero estar con ustedes. Y ojalá también los jugadores sean muy agradecidos, porque también no solo es pelota, no solo es fútbol, sino que también es amistad, es confianza, es cariño, pero sobre todo es el amor por el fútbol. Viene saliendo con todo el cuadro del equipo de Pichiquil. Viene Tevis que levanta centro. Ahora sí, cuidado porque pueden armar buena jugada. Ahí reacciona la defensa del cuadro del equipo de Jocotense. Vámonos a jugar, dice el deber principal, el Capi, el que a punto de anotar estuvo hace un momento. Juega de cabeza, cuidado porque venía con todo. Cuidado, dice el árbitro. Juegue, señor Mardoqueo. Ahí se queda con ese balón. Saludo entonces a la tierra del Jocote Median, acaba de informar. Allá venía saliendo con todo, viene despejando. Es que el partido está reñido, Iván. Allá viene Gaby Gol que levanta centro.
Bueno, y dice el profesor Manuel Vázquez, sacamos desde portería. Y decíamos, Leonel, las motivaciones, y si vaya el dinero, la moral, no es una motivación, cómo no, un saludo. Y ahí para el jugador número 9, dice, de la aldea El Jocote, para Seiler, dice, el saludo de su admiradora de Huehuetenango. Dice, vaya Seiler, ya te vieron en TV Sac y ya estás arrancando suspiros. Así que la motivación entonces, mi estimado Leonel, también ya vienen los saludos ahí para los muchachones. Correcto, mi amigo Iván Santiago. Quiero enviar un saludo también a la gente linda de Santa María Cunín, allá donde nos ven. Así, chicas morilas, sí, señor. Allá viene saliendo con todo el cuadro. El cuadro de Jocotal. El equipo de Jocot FC viene tratando de hacer daño, sí señor, Jocotense. Ahora sí, Pichiquil. Viene este jugador número 10, Tevis. Trataba de hacer una finta, no se lo comió el cuadro de Jocotense. Viene saliendo el cuadro Jocotense, dice el árbitro Manuel Vázquez, que ese balón termina ya en un costado. Saque lateral. Juega rápidamente el cuadro de Pichiquil. Cuidado porque ahora sí están armando buena jugada. Le pegó como venía el guardameta. El guardameta se queda con ese balón. Controló el pique, sí señor. Mardoqueo. Ahí va tratando de hacer daño. Allá viene de cabeza respondiendo el cuadro del equipo jocotense. No quiere saber nada ahí. El defensa central de la saga del cuadro de Pichiquil. Ahora viene armándose Tevez. Le pega con todo, sí señor. Allá viene armándose con todo este jugador número 14. Va tratando de hacer daño. Punta izquierda. Se le terminó yendo en su costado, dice el referee principal. Vamos a ver. Está marcando entonces un saque. Saque lateral a favor del cuadro del equipo jocotense. Vámonos al frente, dice el Conocho, que levanta centro. Va tratando de despejar Tevez. Se cruza cabeza en esa jugada. Ahora es el número 5. Cuidado porque la terminó regalando con Omar. Omar trataba de despejar, pero allí perfecto el cruce del número 11. Va tratando de hacer daño. La baja elegantemente ahí en la arena este jugador número 97, Argueta, que tiene talento también. Viene saliendo, pero no pasó ese balón. Ahora es el cuadro de Pichiquil, que vámonos al ataque. El Capi no pudo contener ese balón. Si lo hace el número 17, Ríos. Responde de cabeza el cuadro de Pichiquil. Cuidado porque se está armando buena jugada. Le pegó. ¿Cómo venía ese balón? Sí, señor. Le pegó este jugador, el número 26, así como venía, así le pegó. Así que saludamos a toda la gente. Número 21, el que acaba de ingresar, Eduardo López. Entonces, ahí le está respondiendo la confianza al técnico Lechito. Muy buenas tardes. Así que saludamos a la gente linda de Aguacatán. Arriba la tierra de Aguacatán, sí, señor. Qué bonito, qué bello es allá. Y más su gente, su cultura, allá donde hay cebolla, allá hay ajo, ese producto que le da vida a esa hermosa tierra de Huacatán, sí, señor. Demos lo último, dice el profe Igluglesh. Allá está levantando centro. Cuidado porque puede venir alguna jugada, pero no. Ahí se arma Jocotense y termina regalándose al mono. Se quita con ese balón, sí, señor. El mono va a levantar centro rápidamente. Levanta ese balón con este jugador número 10, Tevis. Ahora sí. Taquito se le dio el capitán. Allá viene armando alguna jugada. Cuidado porque de ahí venía peso elegantemente este jugador número 11. Sí, señor. Ahí le terminó yéndose. Pacheco era el jugador que se cruzaba. Viene el cuadro del Jocotense, sí, señor. Va a cobrar de manos el número 17. Le pide acompañamiento. Vámonos al frente, dice. Levanta centro de manos. Pide acompañamiento. La defensa va al rescate. Le pega con todo este jugador 97. A ver, dice el árbitro. Ese balón terminó yéndose un costado. Un saque de 20, sí, señor. Estamos ya en los últimos minutos, en la recta final de esta gran final, esta gran cuadrangular. ¿Quién será el campeón? No sabemos si será Pichiquil o será el cuadro jocotense. Lo sabremos ya en tan solo 2 minutos. Ya la directiva dio la información que se vaya preparando ya los capitanes para recibir el premio respectivo en esta gran cuadrangular. TV se adorna. Va levantando centro, vamos con todo el muchacho. Allá viene Davis otra vez, el número 10 de cabeza, cuidado, el guardameta se quedó con ese balón. Va a jugar Mardoqueo, Ixcotoñac dice, vámonos a jugar. Levanta la mirada y allá va al centro. Levanta ese balonazo, responde de cabeza, la saca del cuadro. El equipo de Pichiquil que le pone al pecho ahí, a ese balón. Ahí el Capi levanta centro, cuidado porque está colocando bien ese balón, no cruzó.
Eso, y ahora revisando un poco las estadísticas de los 3 encuentros anteriores, lo habíamos dicho de que íbamos a tener una final buenísima y de hecho nos la están regalando de esa manera. Recordemos que en los partidos preliminares uno terminó 0-0, el otro terminó 1-1, luego en el partido por el tercer y cuarto lugar también quedó muy apretado y este por el momento es 1-0. Quiere decir que en ninguno de los encuentros ha habido más de un gol, Leonel. Amigos, ahí para que también tengamos ese dato estadístico, ese dato curioso quizá, donde en ninguno de los partidos hasta el momento ha habido más de 2 goles. Veremos si el equipo de Jocotense logra hacer el segundo o el Deportivo Ailón de Pichiquil, con toda la artillería que ha metido ahora, pues logra el empate y mandar esto hasta los tiros de penal. Pero eso lo veremos porque todavía queda de este segundo tiempo, mi estimado Leonel. Correcto, y es que a Meme Gómez le quedó ese balón, pero no pudo concretar. El capitán ahí está colocando. Tinoco es el capitán. Hay un jugador tirado. Así que hay un tiro libre a favor del cuadro de Fuixi Jocotense, sí señor. Señoras y señores, en cualquier momento puede venir un gol que le daría mayor tranquilidad al cuadro FC Jocotense. No, pero rápidamente quiero acotar, sabiendo de que su equipo va perdiendo, pero este jugador número 10 comete la falta, rápidamente reacciona, le pide disculpas. Qué deportividad esa, Leonel. Eso es lo que queremos ver en todas las canchas del país. Le va a pegar con todo el número 21, levanta centro, ahí estaba Tevis, el número 10, ahora sí. Ahí le cometieron una falta, sí señor. A Tevis está pidiendo espacio, sí señor. Señoras y señores. Así que qué espectáculo que nos han dado los dos equipos. Han venido a jugar y a jugar muy bien. Va a jugar el cuadro del equipo. Tevis que levanta centro, la está mandando con todo. Ahí a Tinoco tratando de buscar ese balón. Es del cuadro del equipo de Pichiquil. Tinoco otra vez se trataba de meter a la pelea. El número 6 de cabeza le responde. Vamos a ver qué pasa en la recta final. Estamos ya en los últimos minutos. Viene con todo el jugador. Dice el árbitro que es un saque lateral, sí señor, al cuadro de Jocotense, sí señor. La tierra de los Jocotes, saludos cordiales allá. Hay que nos informaban que precisamente el Jocote es una de las aldeas del pueblo de Zacapula, sí señor. Hoy representando al departamento del Quiché, juega rápidamente este jugador número 11 que le pegó Omar. Viene saliendo rápidamente la saga del cuadro del equipo. El equipo de Pichiquil, el mono se queda con ese balón, no quiere perder tiempo, vámonos a jugar. Allá despeja la saga del cuadro jocotense. Allá vienen los dos armándose. Gaby Gol sabe que no hay mañana y le mete toda la carne al asador a ese partido. El Capi Tinoco, ahora con todo Gaby. No como él quería, pero le pegó con el alma y el corazón. Y el técnico le dice: vamos muchachos, estoy orgulloso de ustedes. Han dado todo, ¿qué más les puedo pedir? Pero si pudieran anotar un gol, uno nada más, se les agradecería bastante. Mientras tanto, también el cuadro jocotense les dice: muchachos, también ustedes han hecho un partido espectacular. El guardameta voló. Voló el mono. Así como se trepa en los árboles, así también. ¿Qué jugada, Iván? Así que saludos ahí a la tierra del tío Sam en Estados Unidos. El referee chequea su cronómetro. Va a jugar Omar. Va a levantar centro. Le pegó con todo Omar. Dice el árbitro que ese balón terminó ya en su costado. Es un saque lateral a favor del cuadro de Pichiquil. Así que señoras y señores. Muy bien, y seguimos saludando. Gracias ahí a Wilvin Ariz Ixcotoyac Argueta. Él saluda al cuadro de Jocotense. Les desea mucha suerte, dice, en especial a su hermano Mardoqueo. Lo está viendo, está viendo la transmisión desde Pensilvania. Dice: saluditos para Milvin Ariz Ixcotoyac. Saludos entonces para Melvin y Xotoyaca. Viene saliendo el número 4. Va a tratar de hacer daño. Ahí en esa lagunita que está tratando de hacer daño. Ahí con todo vinieron los guerreros hoy. Tratando de hacer daño. Ahí saludos a la tierra de Caibil Balam. Y a la tierra del Imperio también. Al Rey Quiché, sí señor.
Así que señoras y señores, ahí el marcador está 1-0 a favor del cuadro de FC Jocotense. Muy contentos están los muchachos. Y el cuadro de Pichiquil todavía en el último suspiro, señoras y señores, ya no más. Campeón el cuadro del equipo de Jocotense FC. Se llevarán a casa el primer lugar. Muchas felicitaciones. Y también a los muchachos de el Deportivo Ailón de Pichiquil, que hoy vinieron a dar todo en la cancha. No se les dio, muchachos, pero ni modo, así es el fútbol. Hoy toca perder y mañana triunfar. Ánimo, ánimo, muchachos. Y nos vamos ya a los comentarios finales y los patrocinadores, y para ver cómo está la estadística y sobre todo la premiación final. Iván Santiago. Por supuesto, y es que hay que felicitar a los 4 equipos. Hay que felicitar al equipo al equipo de Real Choacruz, también al equipo de Nueva Generación. Por supuesto, al equipo de Jocotense, que se ha quedado con el primer lugar. Estos 3 equipos zacapultecos. Y por supuesto al equipo de Ailón de Pichiquil, que ha venido desde Aguacatango y Huetenango. Un saludo cordial, muchachos, un gran trabajo para ustedes, un buen fútbol el que nos han mostrado el día de hoy. Definitivamente la gente que nos está observando, que vio esta cuadrangular, está contenta, y los que pudimos observarlo acá en vivo, y nosotros con mi amigo Leonel, que tuvimos la dicha de poder llevarles la narración y los comentarios, el análisis. Un gusto haber estado con ustedes. Vendrá la premiación, vamos a ver si viene la organización, cómo será la premiación, pero nosotros agradecemos en nombre del equipo técnico y de producción, en nombre de Miguel, de Anthony, de Junior, quienes han estado en cámara, nuestro máster en controles, Francisco Aceituno, por supuesto, Leonel Urizar, que ha sido nuestro comentarista oficial, este servidor, Iván Santiago, que ha sido el encargado de aperturar, de dar saludos, de también poder hacer el análisis, los comentarios, de cerrar esta transmisión ya en algunos minutos, todos bajo la dirección de Marvin Vázquez. Pues queremos agradecerles a cada uno de ustedes, a los colaboradores que hicieron posible esta gran actividad. Vamos a dejarle el tiempo a la organización para que sean ellos los encargados de llevar a cabo la premiación respectiva, y por supuesto esta premiación todavía la van a observar a través de nuestra transmisión de TVSAC, y luego pues ya nos despediremos de todos ustedes de manera oficial. Mientras viene entonces la organización, vamos a dejarlos con un poquito de música ahí para ya en lo que los equipos que han sido los finalistas pues toman un respiro. Vamos a dejarlos con algo de musiquita para estar un cachito ahí en ambiente, y nosotros premiación, entonces se le pide a los 4 equipos que por favor podamos venir un momento acá frente donde está el toldo del sonido, donde ha estado también ahí nuestro máster, ahí haciendo todos los cambios en las diferentes tomas que ha llevado ahí todo el día, tanto Junior, Anthony, y también ahí nuestro amigo Miguel, ahí Miguelito, por ahí anda, es que se nos escapa. Ahí estamos ahora sí en primera plana. Vamos a ver, Leonel, me parece, vamos a saludar un momento a la gente. Bueno, ya están ahí los amigos. Entonces,
Bueno, Leonel, tal vez ahí ya para que la gente que pronto no nos conoce, hay un saludito rápido ahí para los amigos que nos están visualizando en diferentes lugares. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por mandar su saludito. Siempre lo digo, Leonel, compañeros, tomarse ese momentito para mandar un saludo de buena onda, porque para los que nos tiran cosas, pues disculpen, no los leemos. Leonel, por favor, saludemos ahí a los amigos, previo a darles ya la intervención a la organización y nuevamente pues el llamado respectivo a los equipos para que puedan venirse acá frente al sonido para darles su premio. Leonel, bienvenido. Correcto, muchas gracias amigo Iván Santiago, por ser enorme poder compartir escenario, poder compartir micrófonos acá desde esta hermosa tierra de Santa María Parachutut, acá donde ha sido escenario testigo del campeón, como lo es el cuadro de Jocotense. Así que excelente organización, también a la directiva, excelente trabajo también. Yo sé que ellos pues bien hubieron actividades que pudieron hacer hoy, pero sin embargo dejaron sus quehaceres cotidianos y vinieron acá a compartir la alegría del fútbol. Así que excelente trabajo entonces. Y a nombre de todo el staff de TV SAC, un cordial saludo. Quiero aprovechar también saludar a la gente linda allá de Estados Unidos, que también hay muchos familiares allá. Un abrazo, bendiciones de parte de TV SAC. Acá estamos en la tierra de Santa María Parachutut, así que un abrazo, bendiciones y seguiremos compartiendo, así que vaya alistándose también los capitanes o los técnicos para recibir la premiación respectiva ya en estos momentos de hoy viernes 1 de noviembre del año 2024. Un abrazo y que la pasen bonito. Ahí estamos, Leonel, muchas gracias. Entonces, pues nosotros dejamos el espacio a la organización, es nuestro amigazo Juan Carlos quien viene, así que Juan Carlos, muchas gracias por haber tomado en cuenta también al equipo de TV SAC Deportes y pues esperemos pues que haya sido del agrado de ustedes también. Así que el espacio es de tu persona y los amigos, por favor, nuevamente el llamado porque ya está acá el encargado de hacer la premiación. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindó en realizar este pequeño encuentro y la verdad que les agradecemos también al equipo de TV SAC, sí, que nos aceptaron la invitación en este caso y la verdad es de nuestro agrado, ¿verdad? Entonces les damos las gracias también a todos los equipos presentes, ¿verdad? Especialmente al equipo campeón, al equipo subcampeón, a nuestro equipo que es Nueva Generación y al equipo de Real Chuacruz. En especial pues le damos realmente cordial y gran agradecimiento al equipo de Jocotense. Sabemos de que son de un lugar un poquito lejano, pero le damos el agradecimiento, ¿verdad? Y lo bueno que se dio para ustedes en esta ocasión. Entonces, igual agradecer a todos los, en primer lugar, a la organización de acá local y a todos los que estuvieron patrocinando esta pequeña actividad y la verdad es que gracias a todos los patrocinadores también, ¿verdad? Entonces, damos inicio entonces a la premiación, pues vamos a iniciar con el equipo que sacó el cuarto lugar, quien se quedó en cuarto lugar. Entonces no sé si estará el representante del equipo de Real Chuacruz. Por favor, hacer acto de presencia para entregar el respectivo premio. Por favor, equipo de Chuacruz. Ahora si no, aquí el equipo de TV SAC también lo están solicitando. Bien, a bombo, Dios y van a aceptar invitación, ¿verdad? En este caso, pues van a agradecer, ¿verdad? Entonces, Dios pues en este caso para el tercer lugar, pues vengo yo en representación, entonces voy a tomar el sobre del tercer lugar. Muy bien, entonces por favor hacer acto de presencia del equipo de Real Pichiquil, por favor, para recibir su pequeño premio, por favor.
En este caso me están corrigiendo que es el equipo Ailón. Muy bien, gracias. En este caso pues damos hacemos entrega a la premiación al primer lugar, que es el equipo de Jocotense. Así es. Por favor, hacer acto de presencia técnico. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a los organizadores de este evento y a los compañeros futbolistas. También muy agradecido con ustedes por dar su tiempo. Así que Dios los bendiga y así como venimos, que también nos retorne Dios a nuestros hogares. Muchas gracias por la invitación también a todos. Muy bien, entonces para concluir, pues damos prácticamente el agradecimiento a todo el público en general que nos hicieron, se hicieron acto de presencia y apoyar al fútbol, que es el deporte más hermoso del mundo. Gracias, equipo TVSAC Deporte.